Bien. Bueno, vamos a sumar a Antonella Gervasi. Ella es economista de paridad en la macro. Antonella, ¿qué tal? Bienvenida a IP Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, te queremos preguntar. Estamos en un momento muy, pero muy particular del gobierno y en general de la situación económica. Para vos, ¿qué fue lo más importante de todas las medidas, que fueron muchas, que anunció Sergio Massa? Fueron muchas, como bien mencionás, pero creo que la que tenemos que poner el foco es en las tarifas, por un lado, porque las tarifas hoy en día está siendo el segundo puesto en el gasto más relevante, más grande. Sí. Y como se sabe, tenemos un grave problema de inflación. Entonces, sí, tenemos que reducir el déficit para poder atacar el tema de la inflación. Atacar el tema de las tarifas es súper relevante. El primer gasto es las jubilaciones, que sabemos que esas ya están bastante... Ojo con eso. No, por favor, al contrario. Es un tema que no se puede ajustar ahí. En realidad, no solo que no se puede ajustar. Es que están ajustadas. Hay que aumentarlo, porque por supuesto, están por el piso las jubilaciones. Que ya es otra de las medidas también. Entonces, el tema de las tarifas viene bastante retrasado, es cierto. Igualmente estamos hablando de lo que es luz, gas, agua. También son bienes totalmente esenciales y son muy sensibles. Entonces, esta segmentación se va a hacer mirando dos cosas. Por un lado, el consumo, por un lado, los ingresos. Me parece que está bien implementado de esa manera y no viendo a uno o el otro, sino de una forma más integral. Y también en estas medidas que intentan atacar este tema de inflación, hay otras relevantes que, si bien hay que ver si después se realizan, son buenas señales, como el tema del financiamiento de lo que es el Tesoro a través del Banco Central. Y eso también tendría un impacto en la inflación, que tenemos que pensar que salió el último REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, y arroja una inflación para este año de un 90%. 90%. Asusta Terrible. ese número. Estamos acostumbrados a inflaciones elevadas, pero no de un 90% en Argentina. Claro. Luis, te quiero hablar también de una situación estructural que atraviesa el país en este momento y que la verdad que poco se habla, pero evidentemente requiere una solución. Nosotros actualmente, incluso esta semana, el CIPA publicó algunos números de empleo que en medio de este contexto son como un oasis, porque fueron buenos números, está mejorando la situación del empleo, tenemos un desempleo del 7%, pero tenemos una pobreza del 37,3%. En 2014, 2015, incluso en 2017, con el gobierno de Juntos por el Cambio, con este número de desempleo, teníamos una pobreza del 20-25%. ¿Que para vos hace falta un aumento por suma fija, como están proponiendo algunos sectores? Yo creo que hay algunas medidas que son inmediatas y que hay que tomarlas, digamos, con cierta rapidez, que por supuesto hay que conjugarlas con esto de disminuir el déficit y con esto de no emitir. Si hay resto para poder dar algún tipo de suma, me parece válido que esto pueda hacerse. Creo yo que además es más que nada una señal como para que aquellos gremios más poderosos y con más condiciones de negociar no sean los que eleven los techos y quede entonces una situación de disparidad con el resto, absolutamente. Ahora, a mí lo que me preocupa es que hoy son muchos más los trabajadores informales y con muy mala calidad de trabajo y mala calidad de ingreso que los trabajadores formalizados. Entonces, creo yo que en un lapso, quizás no urgente, pero sí en un corto lapso, en un mediano lapso, tenemos que pensar en cómo hacemos para que toda esa gente pase a formar parte de un empleo formal. ¿Cómo hacemos para incentivar el trabajo? Y el trabajo, incentivarlo implica que las pymes, que los comerciantes, que el dueño de un taller, que el dueño de una pequeña fábrica, no tengan miedo de contratar a alguien porque la conflictividad laboral, que a los únicos que le da de comer es a los abogados, haga que de repente tener que echar o tener un conflicto con un empleado le significa el quiebre del comercio, de la empresa o de la fábrica. Creo yo que en ese sentido, sin tocar lo que son los derechos adquiridos de los trabajadores formales, hay que empezar a tener inventiva y asumir la responsabilidad y la valentía de nuevas formas de contratación, al estilo de una contratación empleo joven, primer empleo, un estilo o un sistema UOCRA con fondos de desempleo. Hay que ir buscando nuevos elementos que permitan
que los que pueden contratar gente se animen y estén incentivados para contratarlos. Bueno, este es el elemento central, me parece a mí, para empezar a solucionar también la problemática de tanta gente que no tiene aportes hoy y que verdaderamente después van a estar sobrecargando un sistema jubilatorio que ya de por sí hoy no tiene sustentabilidad. Sí, de hecho, recién Sergio Massa estaba anunciando un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social, algo que ya viene diciendo hace tiempo, todavía no dio detalles, pero más o menos conocemos cuál es su idea de convertir los planes sociales en empleo. Vos, por ejemplo, Antonella, ¿pensás que es posible que un empresario pyme, contrate a alguien que percibe un plan social en el cual, por supuesto, que el Estado durante un tiempo le va a pagar esa parte del sueldo y la otra se va a tener que hacer cargo el empleador? ¿Pensás que así se podría convertir los planes en empleo formal? Escuchando lo que estábamos hablando, a mí me parece que en un contexto de tanta incertidumbre y tanto revuelo, muchas empresas hacen una pausa al momento de decir voy a contratar a alguien, más allá de las leyes que mencionaba el diputado. Es un momento de tal incertidumbre que quizás se espera antes de hacer un movimiento, pero si te ofrecen esas facilidades de pagar una parte del sueldo, y me parece... ¿no? Si estás en un momento de expansión y necesitas más empleados. Ese momento de expansión quizás no es ahora, en algunos sectores, en otros quizás sí, porque ahora va a haber también créditos e incentivos, lo cual eso podría aceitarlo, pero también si te están dando incentivos, sí, probablemente frente a un empleado que le tenés que pagar todo el sueldo y alguien que te están dando quizás un subsidio, pagándote quizás aportes y contribuciones, yo no veo por qué no. Al contrario, me parece que un empresario directamente, si ve su beneficio, lo podría tomar concretamente. Sí. Luis, esta semana Antonio Guterres, el secretario de la Organización de Naciones Unidas, dijo que hay que cobrarle un impuesto a la renta extraordinaria de las empresas energéticas, algo que ya hizo Reino Unido, que hizo España. En Francia, Macron directamente estatizó la empresa eléctrica. ¿Pensás que es discutible, que está bien empezar a debatir esta situación de justicia fiscal también en nuestro país? Sí, creo yo que hay que salir de ese cliché de no aumentar más impuestos, que es nada más que un cliché para poner en apuros a quien circunstancialmente está gobernando, porque me imagino que si en algún momento quienes hoy dicen eso son gobiernos, van a tener que acudir a estas posibles financiaciones. A mí me parece que si hay sectores de la economía que tienen una ganancia especial o que han tenido una renta realmente muy importante, tenemos que ver de qué manera esos sectores contribuyen al equilibrio. Ahora, claro, creo que también esos sectores tienen derecho a saber a dónde va a parar esa plata que a ellos se les pide. Me parece que si esto lo mandamos a unas rentas generales que puedo sospechar que se va a usar para una campaña política, claro, no la voy a apoyar. Ahora, si esto va a significar la posibilidad de incrementar cuestiones de tipo productiva, obra pública y cuestiones que hacen a que haya más trabajo y a que haya un mejor desarrollo, digamos, en ese caso, mejor bienestar, nosotros vamos a apoyar esto porque sí, quienes han ganado más, en todo caso, en un momento crítico, tienen que aportar un poco más. Sabes que te escucho y se me viene a la mente el balance sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que tenía claro cuál era el destino. ¿Vos qué balance haces de eso? Sí, el destino era YPF en un punto. Que sí. Construcción de viviendas, sí. Por supuesto la compra de vacunas. Correcto. Bueno, esto fue encima antes de toda la crisis que tenemos hoy con el tema de la energía. Hoy en todo el mundo la energía se volvió muy cara y por eso también el precio que vamos a tener que pagar quizás tarifa plena se va a ver, se va a mover como se va a mover el precio de la energía. Como vemos que en Europa la gente se está volviendo loca para poder pagar las tarifas, hoy en día el aporte extraordinario tuvo esos fines. Bueno, ¿qué se hizo con esa plata? Vamos a tener que verlo, eso quizás YPF, ¿en qué se va a invertir? Si va a ser para que después tengamos energía más barata porque la vamos a producir nosotros, bienvenidos. Claro. Luis, ¿vos tenés expectativa en que el gobierno finalmente va a lograr evitar una devaluación? Bueno, yo pensaría que es muy probable que una forma de evitarla es que haya algún tipo de desdoblamiento del tipo de cambio, donde de alguna manera todos aquellos que producen y exporten también se vean incentivados en función de ello, ¿no es cierto? Me parece que es una solución posible, porque ya, de hecho, devaluación real está habiendo todos los días,
Y esto, si se puede sostener de esta manera, obviamente, y si se tranquilizan las expectativas sectoriales, no va a tener necesariamente incidencia sobre los precios, porque de hecho ya la tuvo, o sea, el colchón ya se armó en ese sentido. Así que sería posible quizás, o sería bueno, la posibilidad de incentivar las exportaciones con algún tipo de cambio, digamos, que beneficie a todos los sectores, no solo al sector sojero, a todas las economías regionales y a todo aquel que está en condiciones de exportar, porque son los que van a obtener los dólares que el país necesita, ¿no? Es muy importante lo que estamos conversando. Para que se den una idea, con la devaluación de 2002, la pobreza se duplicó, así nomás. Se duplicó. Con la de 2014, ya en ese momento, gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación, cayó el poder adquisitivo un 5%. Y con la devaluación de 2018, el poder adquisitivo cayó un 11%. ¿Te parece fundamental evitar una devaluación? Sí. Hoy en día nosotros necesitamos importar bienes para poder producir. Esa es la ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que se está haciendo, existen múltiples tipos de cambio. Sabemos, el dólar, ahora vamos a tener un nuevo dólar para fomentar que entren las exportaciones de soja y otros derivados. Y también tenemos los dólares financieros y el dólar blue. También lo que ocurre es que esa determinada brecha es lo que después provoca que las reservas tengan que ir a tapar ese tipo de problemas cuando las brechas se hacen muy grandes. Eso es real. Pero es como decís, las devaluaciones generan pobreza. La inflación también genera pobreza y una devaluación genera también inflación. Entonces, con una inflación, como ya mencionaba, quiero remarcar, un 90% anual. Sí, claro. La devaluación solo metería más fuego a lo que es un problema muy grave. Sí, si ya estamos con este número, le agregamos una devaluación, claramente vamos a estar en una situación muy crítica. Igualmente, no es una devaluación, pero sí se deprecia todos los días. Lo que dice Luis. Sí, no es que está fijo el tipo de cambio, sino que tiene que acompañar, si no tendríamos una apreciación demasiado importante. Pero sí, no va a ser equivalente a lo que es la inflación, ¿no? La devaluación se va a apreciar un poco el tipo de cambio este año. Pero eso es real. Pero quirúrgico. La diferencia es si va a ser quirúrgico o si va a ser una sacudida tan fuerte que nos genere un desequilibrio ya muy significativo. Luis, te quería preguntar, porque viste que Sergio Massa también está con este concepto de la fábrica de dólares, en la cual se va haciendo acuerdos con distintos sectores exportadores para darle algunos beneficios y a la vez generar un compromiso, él dice, para que ingresen 5.000 millones de dólares. Ya el sector pesquero dijo, en principio fue el primero que levantó la mano y dijo, bueno, nosotros acá vamos a aportar. ¿Te parece un buen camino? Creo que es un camino posible, ¿no es cierto? El sector justamente pesquero ya dijo que iba a aportar en 45 días 300 millones de dólares. Creo que además la posibilidad de rendir todo lo que tiene que ver justamente con los granos, con la soja y demás, y los derivados, es otra fuente de ingreso. Y me parece que además, digamos, lo que hay que preparar, porque esto también inyecta confianza, es que verdaderamente se comience a hacer la primera parte y se licite inmediatamente la segunda parte del gasoducto, porque lo que nosotros necesitamos finalmente es poder, primero, tener verdadera soberanía energética, porque si no es mucho jarabe de pico y seguimos importando energía, y poder justamente exportar y obtener los dólares que necesitamos. Y tenemos que de una vez por todas darnos un debate nacional alrededor también de otro tipo de cuestiones que nos puedan proveer de los dólares necesarios, con el necesario cuidado y sustentabilidad ambiental, y que tiene que ver con la minería, tiene que ver con el litio, tiene que ver con las energías limpias, tiene que ver con el hidrógeno verde. O sea, tenemos un país con todas las posibilidades de empezar a desarrollar todo esto que nos puede transformar en una sociedad que puede vivir con ese bienestar que añoramos de tiempos pasados. Entonces, creo yo que una cosa son las medidas de emergencia, urgentes, de corto plazo, pero la forma de dar confianza también es mostrar que ya se están haciendo los caños, que ya se empieza el gasoducto, que ya se licita el segundo gasoducto, que se habilita el gasoducto para exportar por Chile. Hay empresas que están hablando también de un gasoducto y un poliducto para exportar a través de los puertos rionegrinos. Entonces creo yo que son todas cuestiones que es necesario que la población vea que hay una verdadera intencionalidad por parte de quienes gobiernan
de dar vuelta esta situación de inestabilidad económica que termina siendo nada más que asistencia social y no crecimiento productivo, ¿no es cierto? Luis, la verdad que es súper interesante lo que estás contando. Te vamos a pedir que nos esperes unos minutos, a vos también, Anto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa muy cortita y ya volvemos con este debate tan interesante. Seguimos aquí en IP Noticias, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron 23 minutos de las 8 de la noche. Vamos a escuchar al flamante ministro de Economía acerca de esta propuesta para convertir los planes en empleo. A ver en qué consiste. En el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo, quiero ser muy claro, vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa, mantiene durante un año el plan como base, el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la RT y la obra social. Al año, el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan, entendiendo que tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y con derecho a la jubilación va a hacer que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa, de alguna manera lo sienta o se sienta cobijado para mantener el trabajo. Luis, ¿pensás que es posible, que es un plan factible? ¿Va a servir esto que está proponiendo Sergio Massa? Bueno, yo creo que sí, porque además para quienes desde posicionamientos ideológicos muy lamentables criticaban a esa mujer que hablaba de que como ella le alcanzaba para vivir sin trabajar con lo que cobraba alrededor de distintos planes sociales, yo digo que esa mujer hacía lo que en otro nivel hace un empresario o hace cualquiera, que en realidad evalúa sus ingresos y dice, bueno, si yo puedo subsistir con un ingreso que entre varias cosas me puede dar algo que me alcanza por lo menos para comer y hacer ciertas cosas, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, creo yo que lo que hay que incentivar también es la cultura del trabajo. Ahora, la cultura del trabajo la incentivás con plata. Claro, la claro, con ingresos, la posibilidad con buenos salarios. Digno. Total. Porque también es cierto, escuchábamos a esa otra mujer que decía lo que le costaba de repente la posibilidad de tener que ir a cumplir 8 horas de trabajo, le implicaba poner un personal, iba a cumplir 8 horas de trabajo por 25 o 30 mil pesos y tenía que pagarle a alguien para que le cuide a los hijos. Por lo tanto, creo yo que la subsistencia por un tiempo largo de lo que son los planes sociales, más las asistencias para los sectores más desprotegidos, como es la tarjeta alimentaria, como es la UH y todo lo demás, tienen que ser cosas que incentiven a trabajar al mismo tiempo que hagan que la persona pueda vivir dignamente con su trabajo, más lo que la asistencia del Estado, ¿no es cierto? Anto, vos sabés que yo camino una calle, una avenida, veo que un montón de comercios están buscando gente, mucho apunta a extranjeros, porque dicen condición tener documentos, o sea, evidentemente apunta a extranjeros que tienen una situación un tanto irregular, a los cuales les pueden pagar menos, pero seguramente ese comerciante me va a decir, y la verdad que más no puedo pagar. ¿Cómo se resuelve esa situación? Es más o menos el mismo ejemplo de antes, ¿no? Los empresarios buscan aumentar sus beneficios, siempre minimizar costos y aumentar las ganancias. ¿Y los trabajadores también? Es lo mismo que los agentes económicos, digamos, trabajadores y empresarios. No me parece una mala idea lo que veníamos diciendo de transformar los planes en trabajo, y ahí podrías más o menos equiparar, ¿no? Porque si una parte tenés que pagar vos, pero también otra parte te paga el Estado, ahí ya quizás te queda más o menos en el cálculo económico que hace un empresario, sale capaz lo mismo que esto que estábamos mencionando, con pagar directamente salario bajo, porque le sirve a los dos, el empleado, porque va a recibir un salario más alto, una parte subsidiada, una parte pagada, y el mismo se va a beneficiar el empresario mismo, y va a tener un trabajador quizás más motivado también, porque va a tener un mejor salario. Y después, si ya entrenó al empleado y funciona, no le va a convenir que se vaya y lo va a mantener también. Entonces yo creo que la salida puede llegar a ser esta, intentar transformar los planes en trabajo, no me parece una mala opción. Ayer Luis hablaba con un empresario pyme, me contaba, él proponía que se haga algo así, que además se generen créditos, estímulos para las pymes.
Y me daba una hipótesis que me pareció interesante, no la había escuchado. Me decía, esto va a incrementar la productividad, va a aumentar la oferta y por lo tanto va a bajar la inflación. ¿Qué pensás de esa hipótesis? Bueno, ese es el camino productivo para bajar la inflación, es decir, al camino de la emisión y la asistencia permanente, Sí. que ya evidentemente se mostró que no da resultado, la posibilidad de crecimiento con la posibilidad que a partir de allí el Estado tiene inclusive después más recaudación a partir de ese crecimiento, porque de última, inclusive el individuo más pobre cuando gasta en algo está pagando el IVA y con eso ya también está contribuyendo con lo suyo a la posibilidad de lo que se recauda. Me parece que es un buen camino, es un camino virtuoso, ¿no es cierto? Es decir, que está haciendo que verdaderamente eso tenga cierta sustentabilidad, porque si no lo otro es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, porque hay un momento que sea porque se tome mucha deuda o sea porque se emita mucho, explota la crisis. Esto es lo que tenemos que evitar, salir de la crisis cíclica y entrar en un contexto que seguramente no va a ser un contexto de riqueza, va a ser un contexto muy ajustado para todos, pero un contexto que permita una vida digna y que al mismo tiempo permita un crecimiento de la economía con una cultura del trabajo. Vuelvo a insistir, tampoco nadie puede pensar que alguien puede sostener a toda una familia con 6 horas de trabajo. Acá hay que dejar que sea el empleo público el lugar o la guarida donde todo el mundo intenta estar porque es lo que le da estabilidad. Acá tiene que ser el empleo privado y además el empleo que genera riqueza, porque esto también es otro tema que hay que tener en cuenta. Quienes prestamos servicios, Sí. obviamente hacemos un trabajo útil, el servicio comunicacional, el servicio de salud, el servicio administrativo, pero los que generan riqueza son los que ponen una semillita y sacan un fruto que se vende, o los que traen un determinado, un determinado recurso que nos produce energía y que nos da dinero. Verdaderamente el que produce la transformación de un elemento y la industria en ese sentido es el ejemplo cabal. Entonces, tenemos que ir a que sea el sector privado el que genere la verdadera riqueza, para que entonces sí, el Estado, seguir estando presente, es muy importante que lo esté, porque la gente no se autorregula sola. La regulación y la armonización entre los distintos sectores es justamente la responsabilidad del Estado. Para eso tenemos que estar. Pero el sector privado es el que tiene que generar y le tenemos que dar todo el aliciente posible para que genere la riqueza que todos necesitamos. Anto, la medida del revalúo fiscal sumado a otra medida que no está relacionada directamente, pero hay como cierta tensión con el sector privado, como es el caso de poner la lupa sobre la sobrefacturación, subfacturación, exportaciones, importaciones. ¿Puede tener algún resultado fiscal positivo? Sí, estas medidas, bueno, el déficit fiscal, como sabemos, son ingresos del Estado menos gastos. Eso te da superávit o déficit. Nosotros podemos aumentar los ingresos y dejar los gastos iguales, o aumentar los ingresos y bajar los gastos, para intentar bajar ese déficit, que es lo que también nos está generando inflación. Entonces, todo lo que sea aumentar la recaudación y cuidar nuestras reservas va a beneficiar que nuestro déficit se achique, que es lo que necesitamos. Además, Sergio Massa se comprometió a llegar a un 2,5% de déficit con el FMI. Y bueno, si busca llegar a cumplir lo que está prometiendo, va a tener que aumentar el ingreso y achicar el gasto, que es lo que está proponiendo. O sea, está todo yendo para el lado de achicar el déficit. Entonces, me parece una medida adecuada. Y además, es muy importante cuando vos tenés estos regímenes de protección del dólar, que vos estás enfocado en cuidar los dólares para poder importar, para poder producir, que no te engañen, digamos, porque esos dólares que te están llevando es alguien que no puede producir porque no está frenado. Y esto ocurrió el mes pasado, digamos, que no había dólares y algunas empresas estaban parando. Es muy importante cuidar nuestros recursos escasos y así como también poder achicar el déficit. Luis, ¿hace falta más Estado en la regulación, en la fiscalización del comercio exterior? Yo creo que hace falta un Estado donde la corrupción sea combatida hasta las últimas consecuencias, y esto implica que el sector privado tendrá que ser controlado y el sector público tiene que tener el suficiente grado de control y honestidad para que no sigamos teniendo ese contrabando, esas ventas o esas exportaciones que son supuestamente desde Paraguay o desde Uruguay para eludir el pago de impuestos acá en la Argentina. La triangulación. Tenemos que ver.
todo este tipo de cuestiones que hoy son posibles porque el Estado es muy grande, pero no es un Estado que sea eficaz en los controles. Creo yo que en esto la aduana, la FIP, todos estos sectores tienen que tener un trabajo muy duro, no para caer cada vez con más peso sobre el pobre que ya está blanqueado y está trabajando, sino para que en todo caso controlar esas enormes masas de dinero que se nos escapan de las manos por este tipo de prácticas, ¿no? Luis, un lujo tenerte aquí todo este tiempo, poder conversar, reflexionar, analizar, parar un poquito la pelota y ver lo que está pasando en este momento tan especial de la República Argentina. Te dejamos que sigas disfrutando allí de Río Negro, de General Roca. Te mandamos un abrazo grande y esperemos que prontamente podamos estar contigo aquí también en el piso. Abrazo. Muchas gracias, sí, estamos justamente yendo este lunes ya a la noche yendo para allá porque esta semana ya hay tarea de comisión y allá vamos a estar en Buenos Aires. Anto, agradecido también, por supuesto, por tu visita y siempre muy bienvenidos todos estos aportes que haces. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, nosotros un corte y quédate porque queda mucho más IP Noticias hasta las 9 de la noche.